Deja de controlar, comienza a fluir. Filosofía budista para la libertad interior. La necesidad de control es una de las cadenas más pesadas que llevamos los seres humanos. Nos aferramos a la ilusión de que, si tenemos el control de cada detalle, de cada emoción, de cada relación, de cada resultado, podremos evitar el sufrimiento, el caos, la incertidumbre. Pero en esa búsqueda constante de dominio, nos alejamos del fluir natural de la vida. En nuestra obsesión por prever, manipular y ordenar, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias expectativas. La ansiedad nace del futuro que no podemos manejar, el miedo del pasado que no pudimos cambiar. La filosofía budista, en cambio, nos invita a otro tipo de camino, un sendero silencioso, lleno de aceptación, desapego y sabiduría interior. Buda enseñó que todo en la vida es impermanente, que resistir el cambio solo genera sufrimiento y que el verdadero poder no está en controlar lo que sucede fuera de nosotros, sino en liberarnos por dentro. La libertad interior no es un estado que se alcanza acumulando certezas, sino soltándolas. No se trata de construir fortalezas para dominar la vida, sino de aprender a navegarla con serenidad. Este texto propone sumergirse profundamente en 5 enseñanzas budistas que transforman la manera en que nos relacionamos con el control. Cada una nos acerca a una comprensión más profunda de cómo soltar sin rendirse, cómo fluir sin perderse, y cómo dejar de pelear con la vida para finalmente comenzar a vivirla. Si alguna vez te has sentido atrapado en tus propias exigencias, agotado por tratar de controlar lo incontrolable, o simplemente deseas experimentar una forma de libertad más auténtica, este viaje es para ti. Acompáñanos a través de esta exploración transformadora, donde cada paso deja atrás el peso del control y abre espacio para la ligereza de fluir. La ilusión del control, como la búsqueda de seguridad, nos ata. El deseo de controlar surge en su raíz de un impulso humano básico, la necesidad de sentirse seguro. Desde nuestros primeros años aprendemos que ciertas acciones traen recompensas y otras consecuencias negativas. Este condicionamiento nos lleva a creer que si predecimos con precisión, si evitamos errores, si anticipamos lo que otros sienten o piensan, estaremos a salvo. Pero esta percepción, aunque útil en algunos contextos, se convierte en una carga cuando buscamos extender ese control a todos los aspectos de la vida. La filosofía budista sostiene que la vida es cambio constante. Todo lo que hoy nos parece firme, mañana puede desvanecerse. Las personas cambian, los cuerpos envejecen, las emociones fluctúan, las circunstancias giran sin previo aviso. Intentar fijar lo que es fluido es como tratar de atrapar agua entre los dedos. Por más que apretemos, se escapa. Pero en vez de aceptar esta verdad natural, luchamos contra ella. Queremos que las personas no nos abandonen, que nuestros planes se cumplan a la perfección, que nuestros cuerpos no enfermen, que nuestras emociones sean siempre agradables. Y cuando la realidad no se ajusta a este guión imaginario, sufrimos. El apego al control genera tensión interna. Vivimos con miedo a que las cosas salgan mal, con ansiedad por lo que podría suceder, con frustración cuando algo no resulta como esperábamos. Este estado mental constante de vigilancia nos consume la energía vital. Además, nos hace rígidos, inflexibles, incapaces de adaptarnos a los movimientos naturales de la existencia. El budismo enseña que esta lucha es inútil y contraproducente. En el Dhammapada, un texto sagrado budista, se afirma: aquello que no puede ser sostenido debe ser dejado ir. No porque rendirse sea signo de debilidad, sino porque soltar es una forma superior de inteligencia.
Comprender que no tenemos el poder de controlar todo nos libera de la necesidad de hacerlo, y con ello empieza el verdadero proceso de liberación. Aceptar la impermanencia no significa resignación pasiva, sino apertura activa. Significa mirar cada momento con atención plena, sin exigirle que se mantenga igual o que nos dé algo específico. Significa amar sin poseer, actuar sin garantizar resultados, vivir sin necesitar certezas absolutas. Muchos argumentan que sin control la vida se vuelve caótica, pero la verdad es que la vida ya es caótica, con o sin nuestra interferencia. La diferencia está en cómo nos relacionamos con ese caos. Desde la perspectiva budista, el camino no es eliminar el caos, sino aprender a estar en paz en medio de él. Como el bambú que se inclina con el viento sin quebrarse, el sabio fluye con las circunstancias sin perder su centro. El control excesivo también afecta nuestras relaciones, cuando queremos que otros se comporten de cierta manera, que digan ciertas cosas, que no se alejen o que siempre nos validen. En realidad los estamos utilizando como herramientas para nuestra falsa seguridad. Pero nadie puede garantizar estabilidad emocional a otro ser humano. Cada persona es un universo cambiante. Al querer controlarlos, los ahogamos. Al dejarlos ser, los invitamos a permanecer desde la libertad. A nivel interno, el deseo de control también se manifiesta en la autocrítica constante, en el intento de reprimir emociones negativas, en la necesidad de ser perfectos. Nos volvemos nuestros propios carceleros. Pero el despertar budista no consiste en convertirnos en una versión ideal de nosotros mismos, sino en vernos con claridad tal como somos, con compasión y sin juicios. Es en esa mirada honesta y amorosa donde se gesta la transformación real. Romper con la ilusión del control requiere valor. No es fácil soltar cuando todo a nuestro alrededor nos dice que aferrarnos es lo correcto. Pero es precisamente en ese salto al vacío donde encontramos alas. Cuando dejamos de controlar, descubrimos que no nos caemos, flotamos, porque el universo no está en nuestra contra. Solo espera que dejemos de oponernos a su fluir para mostrarnos su armonía. Practicar la meditación es una herramienta fundamental en este proceso. Al sentarnos en silencio sin hacer nada, permitimos que todo lo que hemos intentado controlar se manifieste. Observamos pensamientos, emociones, tensiones corporales. No intervenimos, no juzgamos, solo somos testigos. Y en esa observación desapegada, el control se disuelve por sí solo. Aprendemos que no somos nuestros pensamientos, que las emociones vienen y van, que la conciencia puede permanecer serena incluso cuando todo cambia dentro y fuera de nosotros. Finalmente, el control no se elimina de golpe. Es una práctica diaria de entrega. Cada vez que soltamos una expectativa, cada vez que dejamos de querer tener la razón, cada vez que permitimos que algo ocurra sin resistirnos, damos un paso hacia la libertad interior. Y esa libertad no se parece a lo que imaginábamos. No es poder sobre las cosas, es paz dentro de ellas. Si esta reflexión te ha ayudado, considera suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que transforma, inspira y te guía hacia una vida más plena. Cuando observamos con detenimiento el impulso de controlar, descubrimos que en su núcleo más íntimo habita el miedo. Miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a ser rechazados, abandonados, humillados, miedo a que el mundo no funcione como esperamos, miedo a no estar a la altura, miedo a que nuestra existencia no tenga sentido si no la dirigimos con firmeza. Este miedo se convierte en el motor silencioso de casi todas nuestras decisiones. Desde pequeñas elecciones cotidianas hasta los grandes pasos que damos en la vida, muchos están teñidos por esa necesidad inconsciente de protegernos de lo imprevisible. Pero, paradójicamente, cuanto más tratamos de evitar el dolor, más nos encerramos en él.
Intentar controlar la vida es como tratar de sostener una tormenta con las manos desnudas. Lo que debería pasar, pasará, y lo que es inevitable llegará, nos guste o no. El budismo no propone negar este hecho, sino abrazarlo con la serenidad de quien comprende que la lucha contra lo inevitable solo genera más sufrimiento. Cuando el ser humano intenta controlar lo que no puede controlar, genera una división interna. Se separa de la realidad tal como es y empieza a vivir en un mundo mental, en un teatro de pensamientos, expectativas, fantasías y proyecciones. La mente crea escenarios donde todo sucede según nuestras reglas, donde las personas responden como deseamos, donde el futuro se presenta con certeza y los errores están eliminados. Pero ese teatro mental, aunque pueda calmar momentáneamente nuestra ansiedad, se convierte en una prisión, porque la realidad, tarde o temprano, irrumpe en escena y rompe ese guión. Y cuando eso ocurre, nos sentimos traicionados por la vida, como si nos hubiera fallado. Pero no es la vida la que nos falla, sino nuestras expectativas las que eran irreales desde el inicio. Buda enseñó que el origen del sufrimiento está en el deseo de que las cosas sean diferentes a como son. Este deseo es la raíz de toda angustia, porque nos resistimos a lo que la vida nos presenta. Queremos amor sin pérdida, éxito sin esfuerzo, salud sin envejecimiento, certezas sin cambio. Pero la existencia está tejida con hilos de impermanencia. Todo lo que nace, muere. Todo lo que empieza, termina. Y si no aprendemos a fluir con ese movimiento natural, viviremos en constante fricción con el presente. En lugar de vivir, estaremos sobreviviendo. En lugar de experimentar, estaremos controlando. Es interesante notar cómo incluso nuestros intentos de crecer espiritualmente pueden estar motivados por el control. Meditamos para sentirnos en paz, respiramos para calmarnos, estudiamos textos sagrados para tener respuestas. Pero si la motivación profunda sigue siendo evitar el dolor o controlar la experiencia, estamos simplemente cambiando la forma del control, no su esencia. El verdadero despertar espiritual no ocurre cuando acumulamos conocimiento o técnicas, sino cuando soltamos la necesidad de que todo tenga una explicación, un sentido inmediato, un resultado específico. Es en ese vacío, en esa rendición, donde aparece la libertad auténtica. A nivel práctico, dejar de controlar no significa dejar de actuar. No es un llamado a la pasividad ni a la indiferencia. Es una invitación a actuar desde otro lugar, desde la conciencia, no desde el miedo, desde la apertura, no desde la rigidez, desde la confianza en que, aunque no podamos prever todo, tenemos la capacidad de responder con sabiduría a lo que ocurra. Esta diferencia es sutil, pero radical. Cuando actuamos para controlar, forzamos la realidad. Cuando actuamos para fluir, nos alineamos con ella. Muchas personas temen soltar el control porque sienten que, si no dirigen todo, su vida se desmoronará. Pero esa percepción nace de una profunda desconexión con su verdadera naturaleza. En lo más profundo de nuestro ser hay una inteligencia natural, una sabiduría que no necesita mapas ni estrategias. Es la misma fuerza que guía el crecimiento de las plantas, el curso de los ríos, el latido del corazón. Cuando dejamos de interferir con pensamientos, juicios y exigencias, esa sabiduría se manifiesta. Tomamos decisiones más claras, escuchamos mejor nuestras intuiciones, reaccionamos con mayor compasión. Fluir no es dejar todo al azar, es permitir que lo esencial en nosotros se exprese sin trabas. Uno de los grandes desafíos al soltar el control es enfrentar la incertidumbre. La mente quiere garantías, quiere saber si todo saldrá bien, si tomamos la decisión correcta, si no sufriremos más.
pero la vida no ofrece garantías. Lo único seguro es el presente, este momento, y es aquí donde la práctica budista se vuelve transformadora. A través de la atención plena, aprendemos a anclarnos en el ahora. En lugar de vivir proyectados hacia un futuro incierto o atrapados en un pasado irremediable, habitamos plenamente el instante presente. Y desde aquí, desde esta presencia lúcida, podemos vivir sin aferrarnos, sin resistirnos, sin necesidad de controlar. Cuando dejamos de controlar, algo profundo cambia en nuestras relaciones. Dejamos de usar a los demás como muletas emocionales. Ya no exigimos que nos entiendan siempre, que nos aprueben, que no cambien, que no se vayan. Empezamos a ver a las personas tal como son, libres, cambiantes, imperfectas, y eso nos libera también a nosotros. Porque al aceptar al otro sin querer moldearlo, nos aceptamos a nosotros mismos sin necesidad de disfrazarnos. El amor auténtico no nace del control, sino de la libertad compartida. La compasión también florece cuando soltamos el control, porque al dejar de luchar contra lo que no entendemos, desarrollamos una mirada más suave hacia nosotros y hacia los demás. Comprendemos que todos estamos lidiando con nuestros propios miedos, que cada uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Ya no necesitamos juzgar, corregir, cambiar al otro, solo estar presentes, acompañar, sostener desde el corazón. El desapego es otra clave esencial en este camino, pero el desapego no es frialdad ni indiferencia, es amor sin posesión. Es dar sin esperar retorno, es confiar en que todo lo que debe llegar, llega, y todo lo que debe irse, se va. El apego nace del miedo, el desapego de la confianza. Y cuando confiamos en la vida, en su flujo, en su sabiduría implícita, nos volvemos livianos, flexibles, disponibles. Nos abrimos a lo inesperado, a lo misterioso, a lo sagrado que se manifiesta en lo cotidiano. A veces, soltar el control duele, porque hemos construido toda una identidad en torno a él. Nos definimos por nuestras certezas, por nuestros planes, por nuestra capacidad de prever y organizar. Dejarlo ir es como morir un poco, pero también es renacer, es abrir espacio a una versión más auténtica de nosotros mismos, una versión que no necesita dominar para sentirse segura, que no necesita saber todo para sentirse en paz, que no necesita tener razón para sentirse valiosa. Es en ese vacío que dejamos, cuando soltamos el control, donde brota la paz profunda. La práctica diaria del soltar puede empezar por pequeños actos, dejar que alguien piense diferente sin tratar de convencerlo, permitirnos sentir una emoción incómoda sin intentar taparla, cambiar un plan cuando la vida lo pide, sin resistirnos, reconocer que no sabemos algo y estar bien con eso. Cada gesto de entrega es una semilla de libertad, y con el tiempo, esa libertad se convierte en nuestra forma natural de estar en el mundo. El budismo en su esencia no es una religión de dogmas, sino una práctica de conciencia. Y en esa práctica, la entrega es fundamental, porque solo cuando dejamos de querer que la vida sea de cierta manera, empezamos a ver cómo realmente es, y lo que vemos no es caos, sino una armonía más profunda que la mente no puede comprender, pero el corazón sí puede sentir. En ese fluir, en ese confiar, encontramos lo que tanto buscábamos, no control, sino libertad, no certeza, sino presencia, no seguridad externa, sino una paz que no depende de nada. Si has llegado hasta aquí y este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para continuar explorando juntos este camino de sabiduría, libertad y transformación interior. El control no solo es una reacción al miedo, sino también una expresión del ego. El ego, entendido no como algo negativo en sí mismo, sino como una construcción mental que busca estabilidad,
identidad y reconocimiento. Necesita certezas para sentirse vigente. Controlar es una de sus formas favoritas de sentirse importante, necesario, válido. Cuando creemos que todo depende de nosotros, que sin nuestra intervención las cosas no funcionarán, que si no organizamos, corregimos o predecimos todo caerá en caos, el ego se siente inflado, protagonista, esencial, pero este protagonismo es ilusorio. En realidad, el universo no necesita ser controlado por nosotros para funcionar. El sol no necesita que lo recordemos cada mañana para salir. El corazón no necesita que le indiquemos cuándo latir. La vida sigue su curso con una inteligencia más vasta que cualquier mente humana. Y comprender esto no nos hace insignificantes, nos devuelve humildemente al lugar que nos corresponde, parte del flujo, no su dueño. Cuando el ego se siente amenazado, intensifica su deseo de control, y las amenazas no siempre son reales, muchas veces son interpretaciones. Una palabra dicha de cierto modo, una demora, un silencio, un cambio de planes. Todo puede ser leído como una señal de que algo se escapa, de que perdemos poder, de que no estamos siendo valorados, y entonces reaccionamos. Preguntamos, reclamamos, exigimos, explicamos, justificamos, tratamos de ordenar lo desordenado. Pero no es el mundo el que está en caos, sino nuestra interpretación de él. Y ahí entra la práctica de la atención plena, o mindfulness. Cuando respiramos, nos detenemos, observamos sin juicio. Empezamos a notar cuántas veces el impulso de controlar nace de un pensamiento no examinado, de una emoción no reconocida, de una historia interna que damos por cierta. Y en esa observación silenciosa, la necesidad de actuar compulsivamente se disuelve. El ego también nos hace creer que soltar es perder, que si no tomamos las riendas, alguien más las tomará y quedaremos relegados, que si no imponemos límites nos pasarán por encima, que si no damos explicaciones seremos malinterpretados. Pero la verdad es que muchas veces es al revés. Cuando soltamos, nos posicionamos desde una fuerza interior mucho más poderosa que el ego, la fuerza de quien no necesita imponerse para tener presencia, de quien no necesita tener razón para estar en paz, de quien no necesita manipular para ser amado. Esa es la fuerza del ser esencial, del yo profundo que no necesita adornos ni defensas porque se sabe parte de algo mayor. Soltar el control, entonces, no es un acto de debilidad, sino de profunda confianza. Confianza en la vida, en el proceso, en la propia capacidad de responder a lo que venga. No se trata de desentendernos, sino de dejar de forzar, dejar de querer que las cosas sean como queremos y empezar a verlas como son. Y desde ahí, desde esa claridad, decidir con lucidez, actuar con integridad, hablar con verdad. El budismo habla de la visión correcta como uno de los pilares del camino hacia la liberación, y tener una visión correcta implica ver la realidad sin las distorsiones del ego, sin los velos del deseo, sin las sombras del miedo. Ver que todo cambia, que todo pasa, que nada es completamente bueno o malo, que todo tiene causas y condiciones. Y al ver eso, el deseo de controlar se afloja, se vuelve innecesario. Muchas veces el control también se disfraza de amor. Queremos lo mejor para los demás, decimos. Queremos que estén bien, que no sufran, que no se equivoquen. Y entonces opinamos, corregimos, guiamos, advertimos, insistimos. Pero si somos honestos, muchas veces detrás de ese cuidado hay también miedo. Miedo a que se alejen, miedo a que cambien, miedo a que sus decisiones nos afecten. El verdadero amor, según el budismo, se basa en 4 cualidades: la bondad amorosa, la compasión, la alegría empática y la ecuanimidad. Y esta última, la ecuanimidad, es la que más nos cuesta cultivar, porque implica dejar ser al otro, confiar en su camino, respetar sus tiempos, aceptar sus decisiones,
Implica no intervenir desde la ansiedad, sino acompañar desde la serenidad. No siempre podremos evitar que los seres que amamos sufran, pero sí podemos estar presentes sin juzgar, sin apurar, sin controlar. Y esa presencia amorosa, libre de imposiciones, muchas veces es el mayor regalo que podemos ofrecer. También es importante reconocer que el control excesivo genera aislamiento, porque al intentar que todo sea como queremos, nos volvemos poco disponibles para la vida como es. Cerramos puertas, rechazamos lo inesperado, evitamos lo incierto, nos rodeamos de rutinas, certezas y personas que confirmen nuestras creencias. Pero la vida verdadera no ocurre en la zona de confort. Ocurre en el encuentro, en lo imprevisto, en lo que desafía nuestros esquemas. Al controlar demasiado perdemos riqueza, profundidad, aventura. Vivimos, pero no exploramos. Y el alma, para expandirse, necesita lo nuevo, lo fresco, lo que no podemos anticipar. Soltar el control, entonces, también es abrir la puerta a una vida más plena, más vibrante, más real. En la práctica diaria, podemos observar cómo el control se manifiesta en los detalles más simples, en cómo queremos que el tráfico fluya, que el clima sea el ideal, que la tecnología funcione sin errores, que los otros nos entiendan sin necesidad de explicar. Y cada vez que eso no sucede, reaccionamos, nos irritamos, nos frustramos, nos quejamos, pero si en lugar de eso respiramos y aceptamos, algo cambia. No afuera, sino adentro. Descubrimos que no necesitamos que todo esté bajo control para estar en paz, que la verdadera estabilidad no depende del entorno, sino de nuestra actitud. Y eso nos da una libertad inmensa, porque ya no dependemos de que el mundo sea como queremos. Aprendemos a estar bien con lo que es. El budismo propone la práctica del no aferramiento como una vía hacia la libertad. Y no aferrarse no es rechazar, sino no poseer, no identificarse, no depender emocionalmente. Podemos disfrutar de algo o de alguien profundamente, pero sin necesitar retenerlo, sin construir nuestra identidad en torno a eso, porque todo lo que viene puede irse. Y si estamos preparados para eso, no sufrimos tanto cuando ocurre. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, decía Buda. Y ese sufrimiento opcional muchas veces está ligado al control. Queremos que algo permanezca y cambia. Queremos que alguien no se vaya y se va. Queremos que un estado interno dure y se disuelve. Y entonces sufrimos porque nos resistimos. Pero si aceptamos el flujo natural de la existencia, si dejamos de luchar contra lo inevitable, el sufrimiento se disuelve. Queda el dolor, sí, pero un dolor limpio, honesto, humano, no el dolor contaminado por la lucha y la negación. Soltar el control también implica soltar la imagen que tenemos de nosotros mismos. Muchas veces nos aferramos a una identidad. Yo soy fuerte, yo soy exitoso, yo soy sabio, yo soy espiritual. Y defendemos esa imagen con uñas y dientes, porque creemos que sin ella no somos nada. Pero esa imagen es solo un reflejo, una parte, una máscara. No somos solo eso, somos mucho más, y también mucho menos. Somos silencio, somos presencia, somos misterio. Y cuando dejamos de querer ser alguien, empezamos a ser de verdad. No necesitamos impresionar, demostrar, defender, solo estar, solo ser. Y en ese ser, sin pretensión, aparece la belleza más profunda, la meditación. Una herramienta central en el camino budista nos ayuda a entrenar esta actitud. Al sentarnos en silencio, sin hacer nada, sin buscar nada, sin controlar la experiencia, aprendemos a estar presentes con lo que hay. A veces hay calma, a veces hay agitación, a veces hay claridad, a veces hay confusión, pero no intervenimos, solo observamos, solo respiramos, solo permitimos, y en ese permitir algo se abre.
el control se afloja, la mente se aquieta, el corazón se ensancha. Nos volvemos testigos de nosotros mismos y desde ahí, desde esa mirada amorosa y desapegada, empezamos a transformar profundamente. También podemos aplicar esta práctica en la vida cotidiana. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos pausar. En lugar de querer imponer, podemos escuchar. En lugar de resistirnos, podemos aceptar. No como una resignación pasiva, sino como una respuesta consciente. Cada momento nos da la oportunidad de soltar un poco más, de confiar un poco más, de amar un poco más. Y así, paso a paso, vamos dejando atrás la pesada armadura del control y nos volvemos más ligeros, más abiertos, más vivos. La libertad interior no se conquista, se permite. No se construye, se revela. Está ahí. Siempre estuvo, pero el control la tapaba. Cuando soltamos, no perdemos poder, lo descubrimos. No nos volvemos vulnerables, nos volvemos auténticos. No nos quedamos a la deriva, encontramos dirección desde dentro. Esa es la paradoja. Cuando dejamos de dirigir obsesivamente nuestra vida, empezamos a caminar con más claridad, con más sentido, con más amor. No porque tengamos un mapa, sino porque confiamos en cada paso. Si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que es tiempo de vivir desde un lugar más liviano, más libre, más profundo, te invito a suscribirte al canal y seguir explorando estas enseñanzas juntos. Cada suscripción es un paso más hacia una comunidad consciente que elige fluir en lugar de controlar. En el vasto océano de la existencia humana, uno de los errores más frecuentes y a la vez más dolorosos es confundir el control con la responsabilidad. Hemos sido educados para creer que controlar todo es sinónimo de madurez, de compromiso, de inteligencia. Desde pequeños nos premian cuando somos organizados, cuando anticipamos, cuando evitamos errores. Así, sin darnos cuenta, vamos alimentando la idea de que la vida solo funcionará bien si nosotros intervenimos constantemente. Pero esta perspectiva, aunque parece práctica, termina por agotarnos. Porque vivir controlando es como intentar sujetar cada ola del mar con las manos. Llega un momento en que simplemente no podemos más, y ahí comienza el colapso interno. Ansiedad, frustración, enfermedades psicosomáticas, distanciamiento emocional, pérdida del sentido de vivir. La filosofía budista nos ofrece una alternativa radicalmente distinta. Dejar de controlar no es ser irresponsable, sino profundamente sabio, porque quien suelta no huye, quien fluye no se rinde, quien acepta no abandona. Simplemente ha comprendido que el verdadero poder no está en dominar, sino en comprender, en observar, en confiar. El sufrimiento mental que genera el control se manifiesta de múltiples maneras. A veces se presenta como perfeccionismo. Queremos que todo sea exacto, limpio, coherente, impecable. Pero la vida no es perfecta. La naturaleza no es simétrica. Las relaciones humanas no siguen guiones. El intento de perfección constante solo nos aleja de la belleza de lo real. Otras veces se presenta como una necesidad de anticipar todo. Planeamos obsesivamente, creamos escenarios mentales, imaginamos diálogos futuros, nos preparamos para lo que quizás nunca llegue, y en esa anticipación nos desconectamos del presente. Vivimos en un tiempo mental que no existe, y al hacerlo nos perdemos lo único que es verdadero, este momento, esta respiración, este latido. También se manifiesta como rigidez emocional. No toleramos el cambio, el error, la crítica, la ambigüedad. Todo lo que no entendemos, lo rechazamos. Todo lo que se escapa a nuestra lógica, nos amenaza. Pero esa rigidez es justamente lo contrario a la sabiduría. El sabio es flexible como el bambú, firme por dentro, pero adaptable por fuera.
porque sabe que resistir lo inevitable solo genera más dolor. Una de las grandes enseñanzas del Buda fue la de los 3 sellos, o 3 características de la existencia: la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo fijo. Estas 3 verdades son esenciales para comprender por qué el control es una ilusión. Todo cambia, todo duele cuando nos apegamos, y no hay un yo sólido que pueda realmente controlar algo, porque ese yo también está en constante cambio. No somos los mismos de ayer, ni seremos los mismos mañana. Si entendemos estas verdades no como conceptos filosóficos, sino como realidades vividas, el deseo de controlar se deshace por sí solo. No porque hagamos un esfuerzo por soltar, sino porque simplemente ya no tiene sentido seguir aferrados. Controlar lo incontrolable es como intentar evitar que el viento sople. Pero si abrimos los brazos y dejamos que el viento pase a través de nosotros, algo mágico ocurre. No solo no nos derriba, sino que nos impulsa. La meditación es una forma directa de practicar el desapego del control. Al sentarnos en silencio, surge todo lo que queremos controlar: pensamientos, emociones, impulsos, distracciones. Y la instrucción es clara: no resistir, no seguir, no rechazar, solo observar, solo estar. Al principio la mente se revela, quiere intervenir, quiere ajustar la postura, cambiar la respiración, pensar en otra cosa, pero si persistimos con amabilidad, algo empieza a cambiar. Descubrimos que podemos estar con la incomodidad sin tener que eliminarla, que podemos ver un pensamiento sin tener que actuar en base a él, que podemos sentir una emoción sin necesidad de expresarla o negarla. Y en ese espacio de observación nace una libertad nueva. La libertad de no reaccionar, de no controlar, de permitir que todo sea como es, al menos por unos minutos. Y esa experiencia se traslada luego a la vida diaria. Empezamos a ser menos reactivos, más presentes, más abiertos. Una práctica muy útil para cultivar esta actitud es la de la entrega consciente. Consiste en repetir internamente, ante cada situación desafiante, la frase «esto también está bien». No como una forma de resignación, sino como una afirmación de aceptación. Al principio cuesta. ¿Cómo puede estar bien esta pérdida, este dolor, esta traición? Pero poco a poco, si somos honestos, descubrimos que cada experiencia trae un aprendizaje, una limpieza, una expansión, que no hay errores, solo caminos, que todo lo que nos desafía nos despierta, y que incluso el dolor, cuando es atravesado con conciencia, se convierte en un maestro. Entregarse no es dejar de actuar, sino actuar sin apego al resultado, hacer lo que podemos, desde donde estamos, con lo que tenemos, y luego soltar. Confiar en que la vida se encargará del resto. Esta actitud no solo alivia el peso mental, sino que potencia nuestra energía vital, porque dejamos de desgastarnos en lo que no depende de nosotros y ponemos el foco en lo que sí: nuestra presencia, nuestra actitud, nuestra intención. Las relaciones interpersonales también cambian profundamente cuando soltamos el control. Dejamos de querer cambiar al otro. Dejamos de interpretar sus gestos, de controlar sus emociones, de exigirle respuestas. Empezamos a escuchar de verdad, a mirar sin juicio, a estar sin necesidad de intervenir. Y en ese espacio de libertad, el otro también se relaja, porque siente que no tiene que actuar, demostrar o esconder. Puede simplemente ser, y eso fortalece el vínculo de una forma profunda y duradera. No hay nada más sanador que sentirse aceptado tal como uno es. Y eso solo es posible cuando soltamos la necesidad de que el otro se ajuste a nuestras expectativas. El amor verdadero no necesita control, necesita presencia, respeto, apertura. Otro aspecto importante es el cuerpo. Muchas personas viven con el cuerpo tenso, contraído,
como si estuvieran permanentemente listos para defenderse o controlar algo. Los hombros están elevados, la mandíbula apretada, el abdomen rígido. Este estado corporal refleja un estado mental, la alerta constante. Pero vivir así agota. Nos desconecta del placer, de la sensualidad, del goce de estar vivos. Por eso, una forma de empezar a soltar el control es soltar el cuerpo, respirar profundo, estirarse, moverse con conciencia, practicar disciplinas como el yoga, el tai chi o la danza libre, sentir que no tenemos que estar en guardia todo el tiempo, que podemos relajarnos, que la vida no es una amenaza, que podemos confiar. Cuando el cuerpo se suelta, la mente también se ablanda. Y ahí empieza la transformación profunda. Soltar el control también implica reconciliarnos con la incertidumbre. No saber no es un problema, es una oportunidad, porque en el no saber hay espacio para lo nuevo, para lo que nunca antes imaginamos. Cuando todo está previsto, no hay milagros, pero cuando hay apertura, lo inesperado puede entrar. Y muchas veces, lo inesperado es mucho mejor de lo que podríamos haber planeado. La incertidumbre es el terreno fértil de la creatividad, de la intuición, de la sincronicidad. Cuando dejamos de controlar, empezamos a escuchar señales que antes ignorábamos. Un presentimiento, una coincidencia, una inspiración repentina. Y entonces nuestra vida se vuelve más mágica, más conectada, más alineada. Una vida sin control no es una vida sin dirección. Es una vida guiada desde otro lugar, desde el corazón, desde el silencio, desde la sabiduría interior. En lugar de seguir mapas externos, seguimos nuestra brújula interna. En lugar de imponer, preguntamos. En lugar de planear cada detalle, nos abrimos a lo que la vida nos muestra. Y esa forma de vivir, aunque al principio da miedo, se vuelve profundamente liberadora, porque nos hace sentir vivos, nos devuelve al presente, nos conecta con lo esencial. Muchos maestros budistas han dicho que el verdadero maestro no está afuera, sino adentro, que la sabiduría no se encuentra acumulando información, sino soltando capas de condicionamiento. Y esas capas, muchas veces, son formas de control, la necesidad de ser aprobados, de tener éxito, de no fallar. Cuando soltamos esas exigencias, queda algo más puro, más simple, más verdadero. Nuestra esencia, y esa esencia sabe, no necesita controlar, porque confía, no necesita demostrar, porque ya es, no necesita defenderse, porque no tiene miedo. Es libre. Si has sentido en algún momento que el control te cansa, te limita, te desconecta, quizás sea el momento de probar otro camino. No un camino de pasividad, sino de confianza. No un camino de rigidez, sino de fluidez. No un camino de exigencia, sino de presencia. La filosofía budista no promete una vida sin dolor, pero sí una vida sin sufrimiento innecesario. Y gran parte de ese sufrimiento innecesario viene del deseo de controlar. Si lo soltamos, descubrimos algo inmenso, que ya somos lo que buscábamos, que la paz no está al final del camino, sino en cada paso, que la libertad no se alcanza, se permite. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito a suscribirte al canal y seguir caminando juntos este sendero de conciencia, desapego y amor profundo por la vida tal como es. Vivir en estado de control es, en esencia, vivir en estado de tensión. No importa cuán sereno parezca alguien por fuera. Si dentro de sí mantiene un sistema de vigilancia constante, de análisis ininterrumpido, de evaluación de cada paso, entonces su alma no reposa. El control, aunque a veces se disfraza de orden, disciplina o responsabilidad, en realidad nace de una profunda desconfianza. Desconfianza en los demás, en la vida, en uno mismo. Por eso es tan agotador.
No solo estamos intentando manejar las variables externas, sino que constantemente dudamos de nuestra propia capacidad de simplemente ser, de simplemente dejar que las cosas ocurran sin intervenirlas desde el miedo. La propuesta budista se vuelve, entonces, revolucionaria. ¿Y si dejamos de controlar y comenzamos a fluir? ¿Y si la verdadera maestría de vida no está en dominar los acontecimientos, sino en ser uno con ellos? Fluir, desde la perspectiva de la sabiduría budista, no es un acto pasivo, sino profundamente activo en su no resistencia. Fluir es estar tan presente, tan completamente habitando el momento, que ya no necesitamos defendernos de nada. Ya no estamos anticipando, ni interpretando, ni forzando. Solo estamos, y desde ese estar pleno, cada decisión, cada palabra, cada paso brota con naturalidad, sin esfuerzo. Es el mismo principio que vemos en la naturaleza. El río no discute con las piedras, las rodea. El árbol no se impone al viento, lo abraza. La flor no se obliga a abrir. Simplemente responde al sol. Esta naturalidad, esta armonía con lo que es lo que en el budismo se llama sabiduría no dual. Esa comprensión profunda de que no estamos separados de la vida, sino que somos parte de su danza. Uno de los grandes obstáculos para fluir es el deseo de certeza. Nos cuesta avanzar sin saber el resultado, amar sin garantías, decidir sin conocer todas las variables. Pero lo cierto es que la vida nunca ofrece seguridades. Incluso cuando creemos tenerlo todo bajo control, basta un solo instante para que todo cambie. Una llamada, una noticia, una pérdida, y todo lo que dábamos por sentado se desmorona. Y en ese derrumbe, si no hemos cultivado la capacidad de fluir, nos quebramos. En cambio, quien ha practicado la entrega, quien ha aprendido a estar en el presente sin exigirle que cumpla sus expectativas, no se derrumba. Se adapta, respira, escucha y vuelve a moverse, tal vez con más humildad, pero también con más profundidad. Fluir no significa dejar de tener dirección o sentido, sino cambiar el origen de nuestras acciones. Cuando actuamos desde el control, lo hacemos desde el ego, desde la mente que compara, teme, se impone. Cuando actuamos desde el fluir, lo hacemos desde el corazón, desde la conciencia que confía, observa, coopera. El resultado puede ser el mismo externamente, un trabajo, una relación, una decisión, pero la energía interior es radicalmente distinta. Y esa energía es la que determina la calidad de nuestra vida, no lo que obtenemos, sino cómo lo vivimos. Hay personas que logran muchas cosas, pero están vacías, porque todo lo han hecho desde el miedo. Y hay otras que sin grandes logros irradian paz, porque todo lo han hecho desde la presencia. Otro malentendido común es pensar que fluir es ceder ante todo, dejarse arrastrar, no tener límites, nada más lejos. El verdadero fluir incluye la claridad, incluye la fuerza, incluye el saber decir no, incluye el saber detenerse. Pero todo eso surge no desde el deseo de controlar, sino desde el alineamiento con lo que uno siente, desde la coherencia interna. Un no dicho desde el control busca dominar. Un no dicho desde el fluir busca cuidar. Uno excluye, el otro delimita. Uno impone, el otro afirma. Y esto cambia radicalmente nuestras relaciones porque dejamos de ser reactivos o complacientes y comenzamos a ser genuinos, genuinos en nuestra escucha, en nuestra palabra, en nuestros silencios. Fluir también requiere confianza radical. No una confianza ingenua, sino una confianza cultivada, construida, fortalecida con la práctica. Confiar no significa que todo saldrá como queremos, sino que pase lo que pase, sabremos cómo atravesarlo. Que no estamos solos, que hay una inteligencia mayor guiando todo, aunque no podamos entenderla. Que dentro de nosotros hay un núcleo indestructible,
una llama que no se apaga aunque sople el viento. Esta confianza es espiritual, no lógica, no nace del pensamiento, nace de la experiencia directa, de haber tocado, aunque sea por un instante, ese lugar dentro de nosotros donde todo está bien, donde todo es como debe ser. Y eso solo se accede en el silencio, en la contemplación, en la rendición amorosa. En la práctica cotidiana, fluir puede comenzar con pequeños gestos. Escuchar sin interrumpir, caminar sin prisa, comer con atención, respirar antes de hablar, observar nuestras emociones sin querer cambiarlas, estar con alguien sin esperar nada a cambio, aceptar un cambio de planes sin frustración, elegir la paz en lugar de tener razón. Estas pequeñas acciones entrenan nuestra mente y nuestro cuerpo para dejar de reaccionar desde el hábito del control y comenzar a responder desde la sabiduría del fluir. Es un reentrenamiento profundo, que no ocurre de un día para otro, pero transforma todo. Uno de los aspectos más hermosos de fluir es que nos conecta con el misterio. Cuando controlamos, todo es predecible, repetitivo, cerrado. Pero cuando soltamos, la vida se vuelve un campo abierto de posibilidades. Comienzan a suceder cosas inesperadas, encuentros significativos, aprendizajes espontáneos. Aparece la sincronicidad, esa sensación de que algo más está en juego, de que todo tiene un orden oculto que solo se revela cuando dejamos de imponer el nuestro. Y entonces ya no vivimos esperando el futuro ni temiendo el pasado. Vivimos con asombro. Cada día es una revelación. Cada instante es suficiente. Fluir también nos devuelve la alegría. No la euforia artificial que busca distraer del vacío, sino la alegría simple, profunda, natural, de estar vivos, la alegría de una conversación honesta, de un gesto amable, de una mañana tranquila, de un aprendizaje doloroso pero transformador. Cuando dejamos de controlar, podemos volver a reír desde el alma, a llorar sin vergüenza, a mirar el cielo con gratitud, a confiar en que incluso lo difícil tiene un sentido. La alegría entonces no es una meta, sino un fruto, el fruto de haber soltado la necesidad de que todo sea como queremos y haber abrazado lo que es. También es importante comprender que fluir no es lineal. Habrá días en que podamos estar completamente presentes y otros en que la mente nos arrastre al pasado o al futuro. Habrá momentos de entrega total y otros de resistencia. Y eso también está bien. No se trata de alcanzar un estado ideal, sino de cultivar una actitud compasiva hacia uno mismo, de volver una y otra vez al centro, al cuerpo, a la respiración, al momento presente, y desde ahí decidir de nuevo, vivir de nuevo, amar de nuevo. El camino del fluir es un camino de retorno constante a lo esencial. La filosofía budista nos recuerda que todo está en movimiento, que nada es fijo, que todo nace y muere en cada instante, y que en esa danza de aparición y desaparición, lo único que realmente tenemos es este momento, el ahora, el aquí. Todo lo demás es memoria o proyección. Controlar es intentar fijar algo que por naturaleza es cambiante. Fluir es vivir en coherencia con esa verdad. Es surfear las olas en lugar de querer detener el mar. Es bailar con la música que suena en lugar de querer cambiar la melodía. Y en ese baile descubrimos que no estamos solos, que hay una fuerza mayor sosteniéndonos, que todo está conectado, que somos parte de un gran tejido de existencia, donde cada cosa, por pequeña que parezca, tiene su lugar. Si llegaste hasta aquí, si estas palabras resonaron contigo, si sientes que estás listo para soltar el control y comenzar a vivir con más ligereza, más profundidad, más autenticidad, entonces estás en el camino correcto. No necesitas hacer grandes cambios de inmediato, solo empezar. Un paso, una respiración, una elección. Y desde ahí,
dejarte llevar con confianza, con amor, con gratitud. Y si deseas seguir explorando estas enseñanzas y crecer junto a una comunidad de buscadores conscientes, te invito a suscribirte al canal. Juntos podemos seguir aprendiendo a fluir, a soltar, a vivir desde el corazón. Gracias por estar aquí.